Hermanos, vamos a empezar el estudio ya. Yo ya voy a pedirles que ustedes puedan abrir sus Biblias en Mateo 17. Ya, ¿alguien puede dar continúe, por favor, en aquella computadora? Gracias. Entonces, yo no puso ahí, ya para que nosotros podamos tener, vuelve con el costumbre. Yo no tengo una Biblia física, pero yo estoy acá con mi Biblia en mi teléfono. Ya, y antes, como yo siempre hago, yo voy a hacer, yo siempre muestro a todos una división del estudio. Entonces, en la introducción, el comienzo, yo voy a hacer una presentación del capítulo, hablar algunas cositas, un pequeño resumen, ya las cosas que se van a pasar. Después, en desarrollo, nosotros vamos a hacer juntos la lectura y la exposición del capítulo, y después algunas palabras finales. Ya en la conclusión, yo voy a hablar algunas cositas para acabar el estudio. ¿Ya? Bien, vamos a empezar ya con la introducción. Entonces, como ya hablé, nosotros hoy día vamos a estudiar el capítulo 17 del libro de Mateo. Entonces, vamos a continuar estudiando este hermoso libro del Nuevo Testamento. Y el capítulo tiene 37 versículos. Déjenme hacer una cosita. El capítulo no es tan largo, ya, pero las cosas que tiene ahí en él no son cosas así tan, como por decir, normales, ya. Entonces vamos a ver algunas cosas que son muy hermosas y tiene básicamente esto. Hermano Carlos, ¿puedes leer, por favor, básicamente lo que tiene después? ¿Tiene en la diapositiva, consigues ver? ¿Quieres que lea la diapositiva? Sí. El capítulo tiene 37 versículos y en la versión Reina Valera. Este capítulo está dividido en 4 partes. Básicamente lo que tiene es la presentación de Jesús, expulsión de un demonio que estaba en un niño, Jesús anunciando su muerte y el pago de un impuesto hecho por Jesús. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, eso básicamente es lo que tiene, ¿ya? Entonces, nosotros vemos rápidamente el capítulo, vamos a ver estas historias de ahí, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que tiene en este capítulo, pero como yo hablé, no son cosas así tan normales, ¿ya? No son cosas así que son simples, yo voy a hablar en 5 minutos alguna cosa, no. No son cosas así, son cosas que son muy increíbles y que tuvieron una razón y todo. Entonces, nosotros vamos a ver todo esto ahora. Las palabras que vamos a leer aquí pueden traernos varias enseñanzas y hoy comentaré algunas de ellas. ¿Ya? Entonces, como yo siempre hago, yo trato de enfocar un poquito más en las enseñanzas en la célula. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a hablar claro, porque a mí no me gusta estar solamente hablando de cosas, un conocimiento teológico y todo, y no traer alguna enseñanza, alguna cosa práctica para nosotros. ¿Ya? Después yo voy a dar un enfoque mayor en la célula por algunas razones, ya por el tiempo, todo, porque yo voy a tomar algún tiempo explicando algunas cosillas, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar ahora con la exposición del capítulo. Ya no voy a poner acá en la diapositiva, ya en las pantallas. Entonces vamos a abrir juntos nuestras Biblias en Mateo 17. Que tiene Bíblia física, ponga su Bíblia física. Que tiene teléfono, ponga su Bíblia en su teléfono. Mateo, capítulo 17. Voy a poner acá. Yo voy a hacer la lectura acá en mi teléfono. Mateo, capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos para ti 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto,
Los discípulos se prostraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Versículo 14. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están extintos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa en el suelo el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí. Había puesto que son 37, pero bien, son 27. Ya, entonces tiene ahí 10, a menos de lo que había en la diapositiva, pero bien. Vamos ahora a leermos, ¿ya? Vamos ahora a entrarmos en las cosas que tiene acá el capítulo y como yo hablé, no son cosas ahora tan fáciles ya de serem habladas. Y como ahí está en la diapositiva, yo voy a hablar de la manera, en la orden que las cosas se sucedieron. Entonces yo voy a empezar hablando de la transfiguración de Jesús. Pero hermanos, para que yo hable de la transfiguración de Jesús, es necesario que yo hable un poco del capítulo anterior. El domingo pasado tuvimos una exposición del capítulo con nuestro hermano Bruno. ¿Ya? Entonces el hermano habló de unas cosas que se pasaron allá. Entonces vamos a estar recordando juntos algunas cosas que se pasaron para que este momento de la transfiguración pueda estar claro, para que nosotros podamos comprender las cosas, por qué se pasó y todo eso. ¿Ya? Bien, ¿alguien acá tiene duda de que Jesús es el Hijo de Dios? No. Creo que acá todos tenemos esta fe, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y todo eso. ¿Por qué tenemos esta fe? Porque conocemos la historia,
sabemos que Jesús vino, sabemos que Jesús resucitó, conocemos todo eso, tenemos acceso a la Biblia de varias maneras, sea en teléfono, sea físicamente, tenemos acceso a lo que pasó en aquel tiempo. Entonces, esto nos ayuda, esto nos muestra que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Las cosas que leemos, vemos todo eso, vemos que Jesús era el Hijo de Dios. Pero vamos a ponernos nuestra mente en la situación que estaba en aquel momento. Lo que estaba pasando. Jesús estaba en medio a su ministerio. Jesús no había resucitado, Jesús había hecho algunas cosas, pero Jesús aún estaba en medio de su ministerio. Entonces lo que pasa es que la fe de la gente en él estaba siendo hecha. Vamos a decir así, la fe de la gente en Jesús aún no estaba formada como nosotros tenemos nuestra fe, porque tenemos acceso a toda la historia, antes y después. Hermano Gustavo, ¿usted qué leer, por favor? Sí. Conscientes mejor. Jesús había realizado muchos milagros, realizado muchas cosas, pero su divinidad aún no se había mostrado completamente como lo había sido después de su resurrección y ascensión. Probablemente la gente lo vio como alguien importante, con sabiduría, pero todavía no como el Cristo. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, mira lo que pasó. Jesús ya había hecho algunas cosas, ha hecho milagros, había mostrado su poder, pero no es totalmente su divinidad había sido mostrada. Entonces, recuerden que yo hablé, la gente aún no tenía su fe totalmente formada, totalmente hecha. Y cuando yo hablo de las personas, no hablo solamente de la sociedad en general. Claro, la sociedad en general está impulsa, pero no hablo solamente de ellos. Yo hablo también de los discípulos. ¿Ellos tenían fe? Claro que sí. Si ellos fuesen personas totalmente incrédulas, que no creían en nada de lo que Jesús estaba diciendo, ellos no habían dejado sus trabajos, sus cosas, para seguir a Jesús. Claro, ellos tenían fe. Pero ellos no eran personas que estaban totalmente desarrolladas. ¿Ya? No eran personas que aún estaban así, creyendo y todo, pero como yo dije, su fe aún estaba siendo hecha. En el comienzo del capítulo 16, nosotros volvemos un poco a la Biblia, capítulo 16, del versículo 1 a 4, vemos un conflicto entre Jesús y los principales líderes de aquella sociedad. Los líderes de la sociedad que estaban allá en aquel tiempo, de la sociedad, de las denominaciones judías. Le pedían señales para que él muestre, o sea, para que Jesús muestre que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Las personas estaban pidiendo todo el tiempo, Jesús, muéstranos un señal, muestra. Entonces la gente estaba todo el tiempo pidiendo que Jesús haga alguna cosa, no sé, sale volando, alguna cosa, no sé. Estaba pidiendo todo el tiempo para que Jesús muestre que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Acá hay solamente un comentario. Sí, claro, Jesús aún no había mostrado todo su poder, no todo quién era Cristo no había aún sido mostrado por Jesús. Ya, pero Jesús ya había hecho algunas cosas. Ya Jesús había hecho milagros, todos, sanando gente, expulsando demonios. Entonces, bien, Jesús ya había hecho algunas cosas. Entonces las personas se olvidaron eso. Ya olvidaron por alguna razón, no sé. Y eso incluso se pasa hoy día en nuestra sociedad. Estamos ahora en una ciudad y un momento, en un mundo que la gente se olvida de las cosas que Dios hace, aún si nosotros mostramos, si nosotros estamos mostrando lo que Jesús hizo en nuestras vidas, la gente se olvida. No está enfocada, pero solamente está pidiendo cosas. ¿Ya? Pero volviendo. Entonces, miren, Jesús había hecho algunas cosas, por algunas razones, las personas aún no estaban creyendo totalmente en él. Y después de ese momento, hermanos, sí,
la gente, si nosotros miramos un poquito después lo que pasa, Jesús empieza a preguntar a las personas para quién él era para ellos. Jesús empieza a preguntar para todas las personas, ya incluso los discípulos, la sociedad, todo. Y las respuestas fueron variadas, ya dieron respuestas diferentes. Algunas personas hablaron que Jesús era el Cristo, que era Juan Bautista, que dieron muchas cosas. Ya entonces esto está en capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Entonces, si nosotros leemos el capítulo 16, versículo 13 y 14, vemos la confusión que estaba en la mente de la gente. Después de esto, después de preguntar esto para la gente, Jesús pregunta a los discípulos. Pero ¿por qué Jesús pregunta a los discípulos? Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús hace una cosa sin propósito? No. Si Jesús preguntó a los discípulos lo que estaba se pasando, es porque Jesús estaba viendo que su corazón aún no estaba totalmente creyente, vamos a decir así. Su corazón tenía dudas, su corazón aún estaba pensando, pero sí, será, no sé, alguna cosa así. Entonces, si Jesús pregunta, los discípulos también estaban confusos. Pero Fabio, Pedro después habla una respuesta hermosa. El versículo 20, el versículo 15, Pedro habla, verdaderamente tú eres el Cristo. Entonces, Fabio, ¿por qué tú estás diciendo que quizás los discípulos estaban confusos? Bien, vamos a ver un poquito lo que pasa después. En el versículo 23, aún estoy hablando del capítulo 16, ¿ya? Lo que pasa después en el versículo 23, Pedro se muestra como un adversario, porque Jesús habla de su muerte, habla de algunas cosas, y Pedro, por alguna razón, él habla allá que eso no iba a pasar con Jesús. Y Jesús habla, sale de acá, Satanás, alguna cosa así. Entonces, mira cómo está. Pedro había dicho que Jesús era el Cristo, y después hace una cosa, como si eso, hay ahí una contradicción. Había mostrado la fe y todo, pero si el Cristo vino para morir, salvar todo, entonces, ¿por qué que Pedro después habló que eso no iba a pasar con él? Entonces, miren, estaba ya una confusión. Ya nosotros estamos viendo, vemos todo este escenario, vemos todas estas cosas que tenía una confusión allá grande. Tenía allá una confusión, alguna cosa, y Jesús estaba viendo que la mentalidad de ellos, de todos, no estaba, las cosas no estaban muy aclaradas. ¿Alguien puede leer esa diapositiva para mí, por favor? Jesús estaba viendo que estaban confusos, y la respuesta divina a esa confusión vino directamente en este capítulo que leímos. Cristo tomó a Pedro, Santiago y Juan para que pudiesen testificar con sus propios ojos y tal vez pasárselo a los otros de que Jesús era en verdad el Cristo. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, bien, miren, Jesús mirando toda aquella situación, mirando todas aquellas cosas que estaban pasando, incluso vimos en el capítulo anterior, la gente estaba confusa, incluso sus propios discípulos. Eso después iba a ser aclarado en la resurrección, todo esto. Pero los discípulos necesitaban de alguna cosa para seguir adelante. Necesitaban de una demostración, de alguna cosa, porque ellos aún estaban confusos. Entonces, lo que pasó, esta transfiguración que nosotros leemos ahora, en el capítulo 17. Estos apóstoles subieron confusos para el monte y regresaron con convicción. Y una cosa más, hermanos, que por eso que ellos estaban confusos fue que las palabras de Dios, lo que Dios habla, oíd a Jesús, porque este es mi hijo. Entonces, como hablamos acá, Dios, Jesús no hacen cosas que no tiene uno, ¿cómo puedo decir?
que no tiene, no hace por acaso. Yo voy a hacer eso porque yo quiero. Dios va a llegar allí y decir, yo voy a hablar de eso porque esas palabras a mí me gustan. No, Dios habló porque estaba viendo la necesidad de que aquellas palabras necesitaban ser habladas. Aquellas palabras necesitaban ser dichas en aquel momento para que aquellas personas, ellas tuviesen una fe más desarrollada, para que ellas continúen haciendo las cosas hasta la resurrección de Jesús. Claro, después en la resurrección, las personas iban a ver todo y iba a ser un momento increíble, ¿ya? Pero mientras este momento no se pasa, los discípulos tuvieron esta confirmación. ¿Para qué? Creo que para que ellos pudieran continuar haciendo esto. Y yo creo que esto fue repasado para los demás, claro. Los demás llegaron, ellos bajaron allá y todo. La Biblia no tiene diciendo esto, tuvieron un estudio y hablaron de la transfiguración de Jesús. No, en la Biblia no tiene esto. Pero yo creo que ellos repasaron, eran amigos, estaban allá juntos todo el tiempo, entonces ellos repasaron. Yo creo. Ya para los discípulos, ya porque yo sé que después Jesús había dicho que no hable y todo, ya. Pero bien, después vemos que esta experiencia tuvo un gran impacto en sus vidas. Jesús había sido mostrado para ellos de una manera que nadie vio, ya nadie había visto antes. Entonces, y aunque ellos miraron a Jesús de una manera que quizás no había imaginado que iba a ver, no había imaginado, y después vieron a Moisés, el hombre que había revelado la ley. Y después vieron a Elías, que era uno de los principales profetas del Antiguo Testamento. Entonces, miren, ellos estaban ellos se quedaron muy impactados después en sus vidas. Yo voy a dar algunos pasajes que hablan un poquito de esto. En este libro de Mateo, hermanos, faltan algunos detalles, ¿ya? Si leemos el libro de Mateo, en la historia, alguna cosa, no tiene tantos detalles. Y uno de los detalles que falta es el tema de la charla, ¿ya? Entonces, Jesús, Elías y Moisés estaban charlando. Ellos estaban charlando allá y todo. Y después, no tiene diciendo lo que se pasó en la charla, ¿ya? Pero en Mateo no, pero en Lucas, el capítulo 9, versículo 31, sí tiene diciendo que está acá en la diapositiva. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, ese era el tema de la charla. Después la partida iba a acontecer y Jesús y Elías y Moisés estaban hablando de lo que iba a pasar un poquito adelante, ¿ya? Entonces, regresaron, como yo hablé, ellos estaban confusos, fueron allá y regresaron convencidos, ya estaban bien, tenían una fe un poquito más desarrollada. Y ellos miraron y dijeron, bien, esto realmente se pasó y vemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero todos ellos fueron hombres, ya todos ellos fueron hombres que predicaron el Evangelio, su fe, esto le ayudó a su fe y todo. Pero yo quiero hablar específicamente de los tres que estaban allá mirando. Santiago murió por su fe. Entonces, esto está en Hechos, capítulo 1, versículo 12. Entonces, Santiago murió por su fe. Entonces, miren que si Santiago no tuviese una fe tan grande, él no iba a hacer esto. Yo no voy a morir por una cosa que yo no creo. Yo prácticamente. No sé si alguien va a morir. A mí, si alguien pone una arma en su cabeza y dice, ceviche es malo. Entonces, si nosotros no creemos, no, yo creo que ceviche es bueno, yo no voy a dejar que alguien me mate si yo no quiero esto. Ya, entonces, si nosotros no vamos a creer, si nosotros no creemos en algo, no vamos a morir por esto. Por esto. Entonces, la fe de ellos estaba desarrollada. Y eso le ayudó. Juan, en Juan, capítulo 1, versículo 14, Juan habla específicamente de este momento. Yo voy a poner acá.
ya para que yo pueda leer acá para ustedes el capítulo, el versículo, perdón. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y mire lo que él dice. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces Juan después habla de este momento. Si Pedro también habla lo mismo en el segundo libro de Pedro, de él, capítulo 1, versículos 16 y 19. Porque no os hemos dado a conocer. Voy a repetir. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, no sé si se dice, antorcha, gracias. Entonces, que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, mira, 17, claro, toda esta parte de 16 a 19 habla de este momento. Pero los versículos 17 y 18 hablan claramente. Incluso él está diciendo las palabras que Dios había dicho. Entonces, miren, esto, aquel momento, contemplar a Dios, su gloria, su poder, les ayudó. Les ayudó muchísimo y fue de gran impacto para nuestras vidas. Pero Fabio, ya, ahora comprendí, veo que los discípulos estaban bien ahora y todo, ya fue gran impacto, todo. Pero para mí, lo que eso sirve, para nosotros, para la iglesia acá en Onchac, los que están acá presencial, tiene 13 personas que están acá, creo que 11, que están acá en Zoom, o los demás que van a mirar la grabación. Lo que esto sirve para mí, Los discípulos allá miraron a Dios, miraron a Jesús y contemplaron la gloria de Jesús. Miraron y contemplaron el poder de Jesús, todas las cosas, todo eso. Y eso les ayudó a desarrollar su fe. Eso les ayudó muchísimo. Los discípulos salieron de allá renovados, salieron de allá bien, salieron de allá bien, estaban desarrollados. Y nosotros, hermanos, podemos hacer lo mismo. Podemos también contemplar la gloria de Dios. Nosotros vivimos en un mundo extremadamente confuso. Como yo hablé, nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, a toda completa. Cuando Jesús vino, murió, resucitó, las cosas que se pasaron después de eso y todo. Tenemos acceso, gracias a Dios por eso. Pero nosotros estamos en un mundo que está lleno de confusión también. La gente allá estaba confusa de Jesús. Acá el mundo está confuso en sus propias ideas. Todos los días vienen cosas diciendo, grupos diciendo que esto está bien, está mal, alguna cosa. Ayer yo vi una publicación, un artículo que me pareció muy grave. Estaba diciendo que las personas que tienen pusieron como una denominación para las personas que quieren estar con alguien, si esta persona ella es alguien que le hace bien, que está desarrollada y todo esto. O sea, si yo soy una persona que no estoy todo el tiempo mirando todas las chicas, todo, que yo quiero quedarme con todos esto, todo eso de fiesta, todo. Yo soy una persona que tiene un artículo, creo que es llamado de demisexual, alguna cosa así. Y yo mirando eso.
Si yo no estoy como el mundo saliendo por la calle, mirando con todo, hablando con chicas todo el tiempo, todo el momento, entonces yo tengo una denominación específica para eso. ¿Para qué esto? Eso no tiene sentido. Entonces, todos los días, yo mirando esto, qué raro esto. Ahora yo tengo una denominación. Si no soy esto, yo soy ahora esto. Si no soy eso, entonces, y creo que mañana va a salir alguna otra cosa diciendo que eso está raro, ahora eso está certo. Entonces, todos los días salen cosas. Todos los días está saliendo cosas diciendo que eso está bien, eso está mal. Eso está bien, eso está mal. Y muchas veces el mundo acaba se confundiendo en sus propias ideas. ¿Alguien puede leer esa diapositiva, por favor? Pero si nos detenemos a contemplar al Señor, su grandeza y sus acciones en nuestras vidas, estaremos más convencidos de Él. Y esto nos ayudará en nuestro caminar cristiano, así como ayudó a las personas que vimos. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, bien, como yo hablé, vivimos en un mundo que está lleno de confusión, está lleno de cosas, habla cosas todo el tiempo, nosotros estamos aquí, y en medio de esto, alguien habla una cosa acá, otra acá, nosotros acá mirando todo esto, nosotros, ¿qué es esto que está se pasando? Y esto puede causarnos una confusión, pero como ahí está diciendo, si nos detenemos a mirar al Señor, contemplar sus acciones, su poder, todo esto, estaremos más convencidos de Él. No vamos a estar confusos por las cosas que el mundo dice, no vamos a estar confusos por las cosas que alguien llegó para nosotros y nos dijo, no vamos a estar confusos por esto, porque sabemos quién es el Señor, sabemos quién nosotros debemos seguir, cuál es el patrón que nosotros debemos traer para nuestras vidas. Pero eso solamente se pasa cuando nosotros nos contemplamos y detenernos un poquito de nuestro tiempo para mirarnos un poco de Dios. Después de esto, después de este momento todo que se pasó la transfiguración, Jesús empieza a bajar para encontrarse con los demás. Y esto y en el camino hablan de algo que está presente en Malaquías 4, 5. Vamos a leer acá. Ya, vamos a leer Mateo 17 una vez más. Pongan ahí Mateo 17, creo que vamos a leer el versículo 10. Déjenme ver acá. Mateo 17. Exacto, del 10 al 13. ¿Alguien puede leer para mí, por favor? Hermano, ¿hay de ahí? 10 al 13, ¿verdad? Sí, 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo, que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá entre ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Bien, lo que pasa ahí, lo que pasó ahí, ya, ¿dónde viene esto? Ya, entonces, ahora, si nosotros volvemos solamente un libro, ya Malaquías 4, 5, está le diciendo, he aquí, y os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande. Ya, entonces, si volvemos, algunos versículos, tiene diciendo que el Señor estaba diciendo esto. Entonces, el Señor había dicho que iba a ser enviado Elías y todo eso, pero las personas creo que estaban esperando el propio Elías. Pero no. ¿Quién hizo el papel? La pregunta es, ¿hice o hizo? ¿Quién hizo o quién hizo? Hizo, gracias, hermano. Entonces, ¿quién hizo? Siempre me confundo con esas dos palabras. Pero bien, ¿quién hizo el papel de Elías? Sería Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, como ellos mismos se habían dado cuenta de eso. Después de esto, ya hablaban lo que se había dicho, a lo que tenía la en Malaquías. Miraron algo como una confusión. Estaban mirando allá y todo.
Ya, acá en Mateo no tiene sino exactamente como una conclusión, bueno, sí, pero en los otros libros, ya vemos en Marcos, Marcos 9, del versículo 14 al versículo 29, vemos con más detalles esta parte de la expulsión de un demonio del niño que estaba innato, ¿ya? Pero bien, lo que pasó fue que un hombre había llevado su hijo para los discípulos. Creo que este hombre había escuchado las cosas que los discípulos habían hecho antes, las expulsiones de los demonios y todo eso. Entonces, mirando a su hijo, yo voy a llevar a él, mi hijo, para allá, para que ellos hagan una vez más lo que ellos decían. Una vez más, le hicieron allá y todo. Pero lo que pasa, ellos no consiguieron. Ellos no consiguieron, el demonio no fue expulsado y todo esto. Y bien, esto causó una confusión, ¿ya? Había una discusión entre algunos líderes, alguna cosa allá y todo, estaba preguntando, quizás, ¿por qué ustedes no? Los maestros de la ley estaban allá preguntando, ¿por qué que ustedes no consiguieron? Ya, voy a poner acá otra diapositiva. Entonces, probablemente los maestros de la ley estaban cuestionando a los discípulos al respecto de su fracaso. Llegaban a, pero ¿por qué ustedes no hicieron esto? Entonces empezó a Entonces, imagínate aquella confusión, aquela cosa, la gente estaba preguntando o que estaba pasando. Estaba en una situación allá, una otra confusión. Como yo hablé, ese padre probablemente había escuchado las cosas que habían se pasado antes, las expulsiones y todo eso. Y creyendo que eso podría se pasar una vez más, ahora con su hijo, él fue allá, pero no consiguió. Entonces, él esperaba que la situación podría ser cambiada, la situación de su hijo, pero esto no se pasó. Bien, después de esto, llega Jesús. Jesús llega allá en aquel momento, en aquella situación, Jesús llega y Jesús es tratado con una distinción. Entonces, Jesús es como se dice, está como si un maestro y su alumno. Entonces, Jesús está arriba, el alumno está abajo. Lo que era verdaderamente verdad, ya lo que era real. Entonces, como si Jesús era el rabino y ellos, sus estudiantes no estaban consiguiendo hacer esto. Entonces, había dicho allá después que sus discípulos no conseguían. Entonces, como si el rabino estaba mejor, una situación mejor, y sus discípulos no consiguían. Entonces, allá rebajando. Estaba haciendo un poco, ¿ya? Pero bien, después del pedido del padre, el padre llega y pregunta a él, habla algunas palabras sobre la falta, Jesús habla después de algunas palabras al respecto de la falta de fe que las personas tenían. Y no habló solamente no habló solamente de la gente que estaba allá rodeando alrededor de aquel momento, pero habló también de sus discípulos. Y bien, y una de la gente que dudó que lo que iba a pasar fue el propio padre de niño. Eso está presente en Marcos 9, versículo 24. Yo voy a poner acá. Marcos 9, versículo 24. Vamos a leer el 23. Ya, vuelven antes 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que creer, todo les es posible. Y el padre contesta diciendo, y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Entonces, mira, el padre no estaba creyendo que Jesús tenía la condición de hacer la expulsión del demonio. ¿Ya? Entonces, y eso no era una cosa que estaba solamente el padre, pero el padre era casi como un representante de la situación espiritual, vamos a decir, de la fe de la gente. Era casi como un representante de lo que estaba se pasando en los corazones de la gente que estaba allá. Y esta debilidad espiritual, esta cosa, esta falta de fe, era una cosa que era
pesada para Jesús. A Jesús no le gustaba esto. Jesús no le gustaba estar rodeado, lleno de gente que estaba cerca de él y que no tenía fe. Y él habló las palabras que tiene en Mateo y Marcos. Entonces, hablando aquí, esa falta de fe y todo, sí tiene una fe de grande mostaza y todo eso, ¿ya? Ya, ok. Entonces, tú dijiste ahí que tenía falta de fe. Tenía falta de fe en la gente y todo. Incluso el papá del chico no tenía tanta fe en esto, ¿ya? En que la expulsión podría ser, ¿ya? Pero bien, habla un poquito más de la expulsión. Bien, no tenemos, yo voy a poner acá, que ya está, este está un poquito largo, entonces yo voy a leer acá. No tenemos acceso a mucho conocimiento sobre jerarquía de los demonios. Y esto, hermanos, hacer una interpretación de esta parte en especial es una cosa que tiene que ser hecha con cuidado. Es una cosa que tenemos que tener cuidado cuando vamos a hablar de esto y todo, porque podemos tener conclusiones erradas al respecto de este tema. Como yo hablé, no tenemos acceso a jerarquía de los demonios. No podemos decir que, en la Biblia tiene acá ¿cómo se dice? ¿Un ranking? Una lista, gracias. Tiene una lista acá diciendo, este tipo es más fuerte, así. No tiene. No tenemos acceso a esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar con cuidado estas palabras. Las palabras de allá de Jesús, de todo, después está diciendo que en el final dice, este tipo se sale con ayuno y con oración. Entonces, mira, mirando esto, podemos concluir que aquel demonio que estaba en aquel niño era más fuerte. Aquel demonio era más fuerte, era más poderoso, alguna cosa así. ¿Ya? Entonces, lo que es ayuno y oración, lo que Jesús estaba queriendo decir acá al respecto de esto. Probablemente, lo que es un ayuno y una oración. Los momentos de ayuno, en momentos de ayuno, nosotros quitamos nuestra carne, dejamos nuestro cuerpo, todo, olvidamos de nuestras necesidades para que estemos conectados con Dios. Entonces, básicamente, hablando de ayuno es esto. Estamos allá conectados, estamos buscando estar juntos con Dios, incluso dejamos de comer, hacer todo para que estemos juntos con Dios. Entonces, ese es un momento muy intenso de conexión. Ya es un momento muy particular que tenemos con nuestro Dios, un momento donde dejamos todo y nos conectamos con nuestro Señor. Y la oración es el momento que hablamos con Dios. Es la manera con que estamos hablando directamente. Tenemos una charla con nuestro Señor. Entonces, miren, ayuno y oración. Quiero decir acá, ya podemos ver que son momentos muy intensos, momentos de una comunión intensa con Dios. Entonces, ¿quién representa esto? Ya, vamos a decir esto. Entonces, probablemente, cuando Jesús estaba diciendo ayuno y oración en este momento, quiere decir que este demonio sería expulsado por alguien que tenía una conexión íntima y fuerte con Dios. Y por eso que él habla de la falta de fe y todo esto. Entonces, ayuno y oración acá probablemente estaba representando una conexión más fuerte con Dios. No era decir que, yo voy a dejar de comer para expulsar este demonio. No, representaba esta conexión más fuerte con Dios. Entonces, una persona que iba a expulsar tendría que tener una conexión tan fuerte como alguien que estaba ayunando. Esta persona que iba a expulsar tenía que tener una conexión tan fuerte con Dios como alguien que estaba orando. ¿Ya? Entonces representa esto. Y lo que esto puede traer de enseñanza para nosotros. Lo que esto puede tener un reflejo en nuestras vidas y todo. ¿Ya? Hermanos, nosotros pasamos por muchas cosas.
Pasamos por muchas provaciones, pasamos por cosas que quitan nuestra paz, pasamos por problemas, estamos ahora en la pandemia, todos acá de barbijo. Entonces, estamos pasando por muchas cosas todo el tiempo. Entonces, estamos pasando por muchas cosas. Pero, hermanos, las palabras de Jesús nos muestran algo. Las palabras de Jesús muestran que si nosotros estamos conectados con Dios, nosotros vamos a estar alistados, preparados para enfrentar los problemas, las adversidades de la vida. Muchas cosas van a venir, muchas cosas van a estar apareciendo en nosotros, para nosotros todo el tiempo. Pero si nosotros tenemos una conexión fuerte con Dios, como alguien que está ayunando, como alguien que está orando, si nosotros tenemos esa conexión tan fuerte con nuestro Señor, nosotros vamos a estar listos para las cosas que van a venir en la vida. Entonces, mire, esta fe, vamos a buscar tener esta fe del grano de mostaza que Jesús está diciendo. Vamos a buscar tener esta fe. Vamos a buscar tener esto para que nosotros estemos listos para las cosas que van a venir, persecuciones por estar predicando el evangelio, todo esto. Vamos a procurar tener esto. Fueron las palabras de Jesús y nosotros debemos buscar traer estas palabras para nuestras vidas. Después de este momento viene la última parte del capítulo. Entonces esta parte está dividida en dos, que es el anuncio de Jesús de su muerte y el pago del impuesto, ¿ya? Entonces el estudio está casi en su tiempo, entonces yo voy a dejar para hablar de esto un poquito más profundamente en el jueves, pero yo voy a hablar un poco ahora, ¿ya? Jesús estaba profetizando al respecto de su muerte una vez más. Esa había pasado, la segunda vez seguida, una vez más había pasado antes en el capítulo 17. Entonces, ya estaba se acercando. Jesús ya estaba llegando allá, ya estaba llegando, ya estaba ali en sus momentos finales y todo esto. Y él estaba ya pasando más tiempo con sus discípulos. Ya estaba dejando un poquito la gente, estaba empezando a pasar más tiempo con sus discípulos, creo que para pasar enseñanzas, alguna cosa así, por alguna razón, ¿ya? Ya estaba se pasando. Por más doloroso que pudiera ser el momento para ellos, ¿ya? Cristo estaba recordando que eso se pasaría. Entonces, bien, no es bueno saber que alguien va a morir, alguna cosa así y todo. Pero Jesús sabía que esto necesitaba que ellos sepan. Y estaba hablando todo esto. Pero lo que pasó acá, los discípulos quizás no entendieron la situación. Quizás los discípulos estaban un poquito confusos, estaban pensando allá, pero morir y resucitar, ¿no? Es una cosa que es un poco difícil para nosotros a creer, quizás, o digerir alguna cosa así. Es una cosa un poco difícil. Y lo que prueba esto es que ellos estaban enfocados en su muerte. Porque allá cuando leemos en diciendo que ellos se quedaban tristes. Entonces, si ellos tuviesen comprendido completamente lo que Jesús estaba diciendo, ¿ellos iban a estar tristes? No, ellos no iban a estar tristes, porque ellos reconocen, iban a conocer, saben, Jesús va a morir, pero va a volver. Chévere esto, bueno, pero ellos estaban tristes. Entonces ellos tuviesen sus mentes que esto iba a pasar, que la resurrección iba a pasar, ¿ellos iban a estar tristes? No iban a estar tristes. Entonces, probablemente, ellos no habían comprendido totalmente las palabras de Jesús. Quizás es que pensar en la resurrección es una cosa un poco difícil, una cosa que no había pasado antes, entonces aún tenía muchas cosas para empezar a procesar, ¿ya? Entonces, ellos no comprendieron muy bien este momento. Y después de esto, viene la parte del pago del impuesto. Ese impuesto era para el mantenimiento del templo, ¿ya? Entonces, los funcionarios del templo de Jerusalén que recurrían a esto. Después de un diálogo que tiene con Pedro y todos, con Pedro, los recaudadores de impuestos, ya Pedro estaba hablando con los recaudadores de impuestos, Jesús llega para Pedro y empieza a hablar algunas cosas. Y después se paga el impuesto.
Y hermanos, y esta parte es una cosa muy interesante porque Jesús hace algo para que la conciencia, para que ellos no estén ofendidos, para que los demás no estén ofendidos. Y esa es una cosa muy interesante porque me recordé de la práctica de nuestro hermano Raúl, el último domingo estaba diciendo que cuántas veces, no recuerdo exactamente las palabras, pero nosotros estamos muchas veces en nuestra condición y yo voy a hacer alguna cosa que está ofendiendo a mi hermano y yo quiero que el hermano cambie y no yo. Entonces Jesús está haciendo una cosa, él no debería hacer esto, ¿ya? Pero Jesús estaba haciendo una cosa que para que la conciencia de ellos no esté herida, vamos a decir así. Entonces Jesús está mostrando lo que nosotros debemos hacer. Y no es estar pidiendo para que otro cambie. Pero ese hermano es fraco en la fe. Yo voy a estar orando por él, yo voy a estar así. No. Si lo que yo voy a hacer es para ofender a mi hermano, tengo que dejar de hacer. Y Jesús muestra en la práctica eso. Ahora, algunos factos curiosos al respecto de esta última parte. Bien. Yo no puse ahí, está errado, entonces yo voy a leer acá. Bien, el primero facto es que fue el único milagro de Jesús que involucró dinero. Entonces, este fue el único milagro de Jesús que había involucrado dinero. El segundo es que el único que trajo un beneficio personal a Jesús y a un discípulo, porque Jesús pidió para que salga un pez, para que sea pago el impuesto. Y después, el único que incluyó solamente un pez, y después el único que tuvo resultados que no fueron escritos. Entonces Jesús fue allá, pidió para que Pedro saque el pez y tire la moneda y todo eso, pero después no tiene nada más abajo. Entonces, siguen ahí estas particularidades al respecto de este milagro. Bien, como ya están viendo, llegamos a nuestra conclusión. Entonces, llegamos al final de la exposición del capítulo. No era un capítulo muy largo, ya tenía solamente 27 versículos, pero es necesario que estemos allí enfocados en algunas partes para que nosotros podamos tener una comprensión correcta. Ya, entonces, gracias a Dios, la sabiduría de Él estuvo presente con nosotros acá ahora y podemos hacer esta exposición. La transfiguración de Jesús y la expulsión del demonio son momentos que nos exigen mucha atención. Entonces, como yo hablé, no tenemos una lista de los demonios son más fuertes, todo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos leemos allá para que no hagamos interpretaciones incorrectas y venimos con esto, traemos a nuestras vidas esas cosas que pueden ser un daño espiritual grande. Si miramos la transfiguración solamente leyendo el capítulo, no vamos a comprender por qué él se pasó. Entonces, por eso que tenemos que volver un capítulo antes y estudiar todo. Incluso esta es una práctica, ¿ya? Entonces, si alguien quiere tener un poquito más de ayuda en la comprensión de un pasaje bíblico, lee un capítulo, si está diciendo antes, ya, pero antes o qué. Entonces, tiene que volver un capítulo. Pero pasó después y vuelve y lee un capítulo después. Entonces, queda ahí un tips, no sé si así puede decir en español, ¿ya? Para un estudio de la Biblia. Y es importante que, hermanos, no solamente escuchar esto, es meditar en la palabra. Debemos estar meditando y trayendo esto para nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, muchas gracias por la atención de ustedes. Que Dios los bendiga, que nosotros nos vayamos de acá con más cosas además de un conocimiento teológico. Que vayamos de acá con conocimientos suficientes para que nosotros podamos ser mejores hijos de Dios. Tuvieron muchas enseñanzas acá, muchas cosas. Nosotros debemos, nos detenemos y miramos estas cosas. Hermanos, muchas gracias. Déjenme solamente